nuestro tiempo de celebración, eh, pero bueno, es bueno y agradable que cumplamos con toda justicia. Amén. Las autoridades sanitarias nos dan una recomendación, entonces los cultos tienen que durar aproximadamente una hora. Hay iglesias que los tienen de 45 minutos y entonces es un esfuerzo titánico el que tiene que hacer este pastor para ceñirse. ¿Cuántos saben que al pastor le gusta alargarse? ¿Cuántos lo han notado alguna vez? Dice, el pastor le gusta alargarse. No, pues eso, no largarse, eso es otra cosa. ¿Eh? Pero bueno, en fin, tenía que daros los anuncios. Uno de ellos importante, acordaros de orar. Ya hemos presentado toda la documentación al Ayuntamiento de Malgrat. Ya hemos pagado la tasa, 1.560 y tantos con 20. Está toda la obra hecha de lo que dice la ley, es decir, el mínimo. Pero hemos hecho bastante más de lo que nos pide. La ley no nos pedía la rampa, la hicimos. No nos pedía la barandilla, la hicimos. No nos pedían las luces de emergencia, se pusieron. ¿Ya? Entonces, se ha hecho más de lo que toca. ¿Pero por qué? Pues por cuestiones de seguridad. Nuestra iglesia no es pequeña, pensad que mirad los que somos. Bueno, pues esta tarde hay más inscritos que en la mañana. Entonces, cuando viene toda la iglesia, cuando podemos celebrar todos el culto, la iglesia es grande y entonces, obviamente, por razones de seguridad, pues nos interesa que cumplamos, ¿no? Y toda seguridad es poca, y más tratándose, pues eso, de un local de pública concurrencia con tanta gente. Entonces, hemos hecho más de lo que toca, ahora solo falta que venga el ayuntamiento a hacer la inspección. El aforo finalmente lo hemos cifrado en 203 personas. ¿Vale? Que es por el número de sillas. Y aún así cabían más, pero lo hemos puesto en esta sala 180, con lo cual hay las sillas que veis, más las que tenemos apiladas dentro, más 30 sillas que son desplegables, ¿vale? Que están allá. Entonces no puede faltar ni una silla porque es por número de asiento, ¿vale? Más lo que va, las personas que van dentro del aforo, que es eso ya va por código técnico por metro cuadrado. Pero bueno, ya está todo presentado, gloria al Señor, ¿no? El Señor es bueno y porque para siempre su misericordia. Como teníamos las sillas que teníamos ya antiguas y demás, pues aprovechamos para sustituirlas, ¿vale? Las otras estaban en Santa Coloma de Farnés. Vamos a ver el Señor qué hace. Otra cosa también deciros, los jueves tenemos culto de oración, ¿vale? No hacemos aforo y demás porque normalmente no lo superábamos, no se supera, vaya. Pero quiero deciros que grabamos las predicaciones igual que hoy, ¿no? Que saludo a los hermanos que nos ven y hermanas que nos ven desde casa o desde cualquier lugar del mundo, los saludamos con mucho amor. Pero solo grabaremos las predicaciones, con lo cual podéis venir a orar, a derramar el corazón y a hablar con el Señor en la casa del Padre. Amén. Deciros también que esta semana tristemente falleció la mamá de Esther Bell, y tuvimos el entierro en Mataró. Fue así repentino. ¿Sabéis? Los pastores de Santa Coloma de Farnés, así que os pido que oréis por ellos, también que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Deciros que pronto vamos a empezar INSTE en septiembre. También deciros que tenemos ya 3 contactos en Caldas de Malavella. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Me contaba Noelia que estaba trabajando y empezó a hablarle a una chica con la que compartía allí en el trabajo. Y la chica le dijo, ¿tú eres cristiana? Pues supongo que la escuchó cantar dijo sí. Entonces ella le dijo, yo también, pero me aparté. Y entonces ella le dijo, vente a la iglesia, no sé si vendrá esta tarde. Dijo, vente a la iglesia, anímate, vente, ¿dónde estás? Dice, yo en Malgrada, una iglesia, se llama Betel. Y había un muchacho al lado y dice, ¿ha dicho Betel? Yo estuve un año en Reto, Santander. Y entonces Noelia le dice, pues yo estuve 12 años en Reto, Valencia. Ah, pues yo también me aparté. Pues tú también tienes que venir. Y por allí pasó no sé quién que les escuchó hablar. ¿De qué hablan? No, que somos, no, de la iglesia y tal. ¿De qué iglesia? De la iglesia evangélica. Ah, yo también iba.
Entonces, yo creo que Dios está trayendo a los que estaban lejos, a los que estaban y se fueron. Dios tiene un propósito. ¿Me escucháis? Por eso haremos los 2 cultos y por eso el aforo de 203 personas. Se llenará por la mañana y se llenará por la tarde. Amén. Y bueno, ¿qué os parece si oramos un momento? Vamos a orar por los enfermos de la iglesia. Vamos a orar también por los estudiantes, para que estudien. Para que estudien, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante y decía a la gente, oye, ora por mí que tengo un examen. Y me decían los hermanos, yo voy a orar por ti, pero tú estudia. ¿Ah? Entonces vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte, Señor, por los enfermos de la iglesia. Padre, tú sabes y tú conoces. Y pedimos, Señor, un milagro, Señor, una obra sobrenatural. Señor, un toque tuyo para tu gracia, Señor. Señor, para tu gloria, Señor, para reconocer tu grandeza, Señor, tu poder. Padre, para que los hombres se asombren, Señor. Padre, de las cosas que tú haces y que puedes hacer. Señor, bendice a cada uno, bendice a los hermanos de la iglesia, bendice, Señor, a cada uno que necesita un toque de sanidad en su cuerpo. Señor, glorifícate. Señor, allí donde están, visítales, Señor. Padre, cierra tú toda herida, Señor, y pon bálsamo de Galat. Señor, obra, Señor, como antaño, Señor. Haz milagros, Señor, y señales. Y Padre, te pedimos también por los estudiantes de la iglesia, que tú los guardes. Señor, que tú los bendigas, que puedan ser ejemplos, Señor, allí donde estén. Señor, que puedan dar testimonio de ti. Oh Padre, yo te lo pido en esta hora, Señor, úsalos, dale sabiduría, ayúdales a probar, Señor. Oh Padre, te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Que sepan los estudiantes que a mí me habló un estudiante de bachillerato y por eso me convertí. Y que sepan los estudiantes que este pastor que les habla cuando iba a la universidad, le hablé a todo el mundo. ¿Me escuchan? Tuve que aguantar risas y chanzas y esto y lo otro. Lo tuve que aguantar. Pero yo les hablaba del Señor. Y te digo una cosa, escúchame. Cuando estaban en grupo, todo eran broma. Mira, mira, ahí viene el santurrón. Les caía bien, éramos amigos, ¿no? Mira el santurrón, el no sé qué, no sé cuándo. Pero cuando estábamos a solas, me decían, oye, ¿y cómo vas a esa iglesia? Háblame de eso, ¿sabes? A veces me siento mal, a veces me da por llorar y no sé por qué. Ah, cuando estás a solas, ¿no? Bueno, pues hablen a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Bueno, pues hoy quería hablaros acerca de... Hay unas fechas marcadas en la vida de todos aquí, que siempre nos acordamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la fecha que tomaste según qué decisiones, que ocurrieron según qué cosas? El día que te convertiste, el día que bajaste a las aguas del bautismo, el día que te casaste. Hay fechas señaladas en la vida de un hombre, de una mujer que le marcan y muchas veces para el resto de su vida. A veces uno arrastra secuelas, ¿sabes? Pero todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y el 2 de septiembre, este 2 de septiembre de 1985, ¿verdad? Se cumplieron 35 años de que mi madre me cogió un día y me metió en un avión con un pasaje que no era mío, de mi hermano, con un salvoconducto porque no tenía pasaporte. Y me llevó al aeropuerto de Barcelona y me montó en un avión, hizo escala en Puerto Rico, hizo Madrid, Puerto Rico, Panamá, y me llevó para allá. Solo, viajé solo. Viajé solo porque mi madre no podía con nosotros, y mis padres se habían separado, éramos muchos, y yo, la verdad es que empecé a hacer las cosas bastante mal. Mal en el sentido, yo estudiaba aquí en el Chanel, después pasé al Vedruna, haciendo el bachillerato, pero me tiraba semanas que yo no iba ni a clase. Salía por la mañana con mi mochila y decía, bueno, me voy al cole. Y aparecía en Blanes, o en Gerona, o no sé dónde, a hacer cosas que no debía. Y un día, la policía vino a casa a buscarme. Entonces yo cada año, 2 de septiembre, si puedo, llamo a mi madre para darle las gracias por la decisión que tomó. Porque para una madre no tiene que ser fácil tomar a tu hijo menor de edad y decir te vas porque vas a acabar muerto o en una cuneta, te vas a acabar preso y yo no lo quiero ver. Y decir te vas.
Lo que yo no sabía es que al otro lado del mar me esperaba Cristo. Yo eso no lo sabía. Entonces, Dios tenía un plan y un propósito que yo no sabía, pero mi vida no andaba bien. Yo en la escuela, en el Chanel, Pepe, de 10 asignaturas aprobaba una, educación física. Sí, la que aprobábamos todos. ¿Ah? Una. Terrible. Entonces mi madre ya se asustó, ya andaba en cosas que no debía andar. Era una persona muy violenta. Y cada año llamo a mi madre para primero para darle la fecha. Le vuelvo a decir, mamá, muchas gracias por lo que hiciste y te vuelvo a pedir perdón. Todos, ¿no? Bueno, aquí tenemos un policía también. Tengo que pedirle perdón a la policía algún día. Ellos, cosas que el 2 de septiembre. Pero también me acuerdo cuando volví. El 20 de marzo de 1990. Y el que volvió ya no era el mismo. Había algo diferente. Estaba Cristo en mi corazón. Entonces se fue uno y vino otro. Y de esto quería hablaros. Dice la Biblia que cuando Jacob tuvo un sueño, el Señor le habló y le dijo, he aquí yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esas palabras marcan. Es como cuando Dios te habla y te dice, y lo que Dios te promete es firme. Lo que Dios te promete, puedes agarrarte a ello porque más tarde o más temprano lo vas a ver. Porque Dios es fiel y fiel es el que lo promete. Y, ¿sabéis? Pensaba en esto. Vamos un momento a Malaquías. Acompañadme a Malaquías. Iremos hoy lo más rápido que puedan. Malaquías, en el capítulo 1 y el verso 11. Dice así. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones y en todo lugar. Y mientras pensaba en esto, dice, en todo lugar, en todo territorio, en todo país, dice, grande es su nombre. Y el Señor le decía a Jacob, dice, te bendeciré donde quiera que vayas. Así pues no es el lugar, no es el lugar físico donde tú te encuentres, sino en la búsqueda de Dios. Ahí está la diferencia. Y de eso quería hablaros esta mañana. Mirad, yo cuando me convertí en Panamá tuve experiencias extraordinarias que todavía hoy recuerdo. Cuando las recuerdo me alegra el corazón. Mira, hubo visitaciones de seres angelicales que pude ver con mis ojos. Hubo momentos en que gente con enfermedades incurables se sanó a la vista de todos. Recuerdo las veces que cuando nos juntábamos los jóvenes a orar y el Espíritu Santo caía con toda su fuerza y alguno empezaba a hablar en lenguas y otro que no había hablado en su vida empezaba a interpretar lo que decía. Y éramos jóvenes de 15, 16 años que buscaban a Dios. Entonces estaba habituado a tener esas experiencias que cuando buscabas al Señor parece que el cielo se abría y su descendencia, su presencia descendía. A descubrir dones, a vivir por fe, a ver cosas extraordinarias. Y de repente, cuando yo regreso para España, yo cambio de lugar a otra cultura, otra manera de vivir el Evangelio, otra manera de llevar la iglesia, otra manera. Entonces, yo recuerdo que empecé a enfriarme mucho, me costaba mucho adaptarme a la iglesia en España porque estaba habituado a ver otras cosas. Entonces me costaba. Sin embargo, puedo dar testimonio de que Dios es el mismo. Recuerdo que
vivía aquí en Malgrat, teníamos un piso donde estaba completamente vacío. Yo dormía en el suelo, un piso que mi madre, yo vivía solo desde entonces, desde los 22 años. Y recuerdo que cuando iba allí a dormir, todo a oscuras, ponía a oscuras, y yo me ponía a orar. ¿Sabes la de veces que por la noche me despertaba hablando en lengua? Yo no había hablado nunca. ¿Sabes la de veces que soñaba que estaba hablando en lengua y soñaba que estaba hablando en lengua y me venía y pum, me despertaba? O las veces que estaba orando y te venían unas lenguas desde dentro hacia afuera con mucha fuerza y, y yo decía, no, esto es mío, esto cómo va a ser y no puede ser, no puede ser. Hasta que un día recuerdo que estaba solo en casa y dije, mira, ¿sabes que estoy yo aquí solo? Si esto es mío, Señor, tú sabes que soy honesto, yo no sé, pero si me viene, yo lo suelto y no paro. Y en esas empecé. Y empecé a buscar de Dios y a buscar de Dios. Y sabes, y un día el Espíritu Santo cayó con tanta fuerza que empecé a hablar en lenguas y empecé a hablar en lenguas y me tiré horas y yo no podía parar. Luego, no es el lugar, sino es la intensidad con la que le busques. Es la pasión con la que tú buscas a Dios lo que te va a hacer la diferencia. ¿Me escucháis? Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y las cosas que vi acontecer ya pasaron. Yo quiero vivir el presente y quiero ver las cosas hacia adelante. ¿Me escucháis? Y no vivir de cosas que ya recibí en su momento. Y fíjate, vamos a Efesios, capítulo 5. Hoy moveremos un pelín más la Biblia de lo habitual, pero que me dé tiempo. Efesios 5 y leemos del verso 17 en adelante. Dice así. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea, ¿qué dice? La voluntad, ¿qué dice? Del Señor. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Está diciendo el apóstol a los efesios, le está diciendo, mira, no seáis torpes, sino sabios. Sé entendido de qué es lo que tiene Dios para este tiempo, de cuál es la voluntad de Dios para tu vida ahora, para tu casa ahora. Dice, no te distraigas en pensamientos, no te vayas de acá para allá, sino céntrate. Dice, no seas insensato, sino sabio, de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice, fíjate, dice 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Fíjate, dice, no seáis insensatos sino sabios. Y dice, no os embriaguéis con vino. En otras palabras, no te ocupes de las cosas de la carne, sino antes sé lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, iglesia, es algo que la iglesia tiene que anhelar y tiene que buscar. Es como tener un hambre insaciable de Dios, de buscar de Él, de hasta que, como peleó Jacob con el ángel del Señor, hasta que no te bendiga, no lo sueltas. Señor, hasta que tú no obres, yo no lo suelto. De orar así. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Mirad, soy, un pastor pentecostal atípico. A mí me gusta mucho estudiar, me gustan mucho las lenguas originales, me gusta mucho como lo dice el original, me gusta indagar cosas y no soy tanto de guiarme de aquí para allá, a veces sin sentido. Me gusta mucho basarme en la palabra, escudriñar la palabra. Ella es lo que te da fortaleza y lo que te arraiga a Cristo. Y esto habla de Cristo. Así lo dice, ¿no? La mayoría de iglesias pentecostales, ¿qué piensan? Que una cosa es nacer de nuevo
y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es lo que la mayoría de iglesias pentecostales enseñan. De hecho, yo lo pensé muchos años. Entonces tú te conviertes, el Espíritu Santo viene a morar en ti y después tú tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? Dice, con la evidencia principal de hablar en lenguas, en otras lenguas. Bueno, yo ya no pienso así. La Biblia en Efesios dice, en un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Los que hablan en lenguas y los que no. En un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Así pues, el bautismo del Espíritu Santo se recibe cuando te conviertes. Cuando tú le entregas tu vida al Señor y el Señor viene a morar en ti, el Espíritu Santo hace residencia en ti y eso es el bautismo en el Espíritu. Otra cosa es la llenura. Y cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, el apóstol lo dice en imperativo, sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, es algo que tú tienes que buscar. La llenura del Espíritu Santo la tienes que buscar, la tienes que anhelar. Tienes que buscar de Él. Y una de las evidencias, una, no la única, una, y puedes estar lleno del Espíritu Santo sin hablar en lengua, pero una de las evidencias es que hables en lengua. Pero no es la única ni tampoco indispensable. Yo he conocido personas que no han hablado jamás en lengua, pero tenían tal amor por Dios y por su obra y mostraban de tal manera los frutos del Espíritu Santo en su vida sin hablar en lengua, que yo decía, este hombre está tan lleno del Espíritu Santo como lo pueda estar yo. Dice, pero Efesios está diciendo, dice, hablad entre vosotros, dice, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y esto a mí que me habla, iglesia. Mirad, cuando alguien tiene una vida rica en el Espíritu y la palabra hace mella en uno y salta, no, es una fuente que salta de dentro hacia afuera. Lo que hay en el corazón es lo que sale por tu boca. Dice, hablad entre vosotros estas cosas. En otras palabras, habla como cuerpo para edificarnos mutuamente. ¿Me escucháis? Dice, y a veces nos reunimos y está bien, y pasamos tiempo, está bien, pero ¿cuántas veces compartimos lo que realmente tenemos? Lo que realmente Cristo me habló, lo que su palabra dice. Dice, habla con vosotros. Y cuando habla de himnos, con cánticos espirituales, se refiere sobre todo a los salmos que eran cantados. ¿Cómo? Dice, hablad entre vosotros estas cosas. Pues cuando veas que a alguien le pasa cualquier cosa y lo ve desanimado, le cantas. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. ¿Me escucháis? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. ¿No? Cualquier cosa que puedas edificar al hermano con una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza. Porque el Señor está en medio nuestro. Dice, así, dice, dirigíos así. Y dice, no seáis insensatos, sino sabios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para nosotros no es eso, que nos edifiquemos como casa espiritual, que compartamos eso, ese mensaje de vida con los demás también. ¿Sabes que le puse? Tuve que redactar el recurso al ayuntamiento, tuve el escrito, y entonces yo al final de todo le puse cordialmente, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Me escuchó? Hablad entre vosotros. Dice, hablad entre vosotros. Y fíjate, la carta anterior, la de Gálatas, fíjate lo que dice. Gálatas 5 y leemos del verso 25 en adelante. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué quiero hablar de esto? Mirad,
Yo sé que tenemos que ser entendidos en los tiempos y el Espíritu Santo trae algo nuevo sobre la iglesia de Malgrat. Hoy yo hablo a la iglesia de Malgrat. Dios está preparando cosas nuevas. ¿Me escucháis? ¿Sabéis que hablamos la semana pasada? ¿Os acordáis? Bueno, ¿sabéis que hay gente que esta semana de nuestra iglesia ya recibió las lenguas? Porque el que busca, halla. El que busca, halla. Y Dios da sin medida, da el Espíritu sin medida. Es como que te da más y te da más. Y cuando tú buscas de Él, Dios te da. Dice, clama a mí y yo responderé. ¿No dice eso? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces, el que busca, halla. Y Jesús así nos lo dijo. Y me encanta cuando el Señor dice, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y a veces no recibimos más porque no buscamos más de Él. ¿No dice Cristo, buscad mi rostro y viviréis? Buscad mi rostro y viviréis. Nutrámonos de su presencia, de su palabra, de esos tiempos de oración, escúchame, que cambian todas las cosas. A veces cuando estés angustiado, cuando estés quebrado, cuando estés dolido, entrar en la presencia de Dios y apartar ese tiempo. Y si te vienen cánticos, cánticos. Y si te viene lenguas, lenguas. Y si te viene orar por algo y romperte a hacerlo. Y si te viene un quebranto, lo haces delante del Padre. No te importe, ¿no? Delante de su presencia, también en su casa, ¿por qué no? Hay ejemplos de gente que iba a la casa del Señor y en la casa del Señor le ocurrían, cuando se rompían, pues también había manifestaciones de cómo se encontraban, ¿no? Se rompían las emociones, se rompía todo, se rompía nuestro orgullo. Y cuando Dios habla así, entonces creo que el Espíritu Santo va a visitar al que le busque. ¿Me escucháis? Y va a repartir sin medida y va a dar dones nuevos. Ahora bien, y lo digo porque sé de gente nueva en la iglesia que está soñando. Y cuando me cuentan los sueños digo, solo Dios le puede haber dicho esto. O gente que lleva poquito en la iglesia, poquito, y ya empieza a hablar en lengua. Me dice, Dani, es que estoy durmiendo y empiezo a hablar en lengua, y me levanto por la mañana y no... Ah, amigo, pues eso es el Espíritu Santo que está empezando a hacer cosas nuevas en medio de la iglesia. Porque el que busca, halla. El tener hambre. Pero fíjate lo que leemos en Gálatas. Dice, fíjate, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Si Dios te da algo, si Dios te da un don nuevo, si Dios te llena con su presencia, si Dios hace cosas extraordinarias a través de ti, no te hagas vanaglorioso. Dice, irritándonos unos a otros. Si Dios le dio al hermano, gloria a él. ¿Me escucháis? Alégrate. Entonces puedes decir, oye, pues Dios está en medio de la iglesia, ¿eh? El Espíritu Santo está haciendo cosas extraordinarias. Entonces, que Dios las haga. Cuando yo empezaba en la iglesia, veía hermanos que tenían unos dones preciosos, pero unos dones extraordinarios, que te quedabas. Y muchos de nosotros decían, Señor, yo quiero eso. O escuchabas a alguien hablar en lenguas, pero en unas lenguas que no habías oído nunca, y además con una melodía. Y decías, Señor, yo quiero eso. O alguien que te venía y te contaba y te decía, mira, ayer me ocurrió esto. Iba andando por la calle y vi dos personas con unas vestiduras resplandecientes, así pasando delante mío. Me quedé petrificado. Cómo resplandecía la luz. Bueno, alégrate por eso. Yo creo que Dios quiere hacer cosas nuevas. Es como levantar el nivel de la iglesia, del nivel del suelo a vivir más arriba. De andar en la cosa sobrenatural, siendo humanos. Escúchame, si tú lees la historia del siglo I, ocurrieron cosas extraordinarias. Los discípulos vieron ángeles, vieron la mano de Dios, resucitaron muertos, se sanó gente delante de ellos. Fueron usados, se convertía tanta gente. Dios les daba de nuevo la palabra. El poder de Dios estaba con ellos, dice la palabra, pero fueron perseguidos.
algunos martirizados, los metieron en cárceles. A Pablo le dieron 40 azotes menos uno. ¿Cuántas veces lo detuvieron? ¿Cuántas veces tuvo que...? Dije, una vez lo dejaron medio muerto. Y aún así la gloria de Dios caía. ¿Me escucháis? Eso es mantener viva la fe, decir, bueno, pase lo que pase, yo sé que mi Redentor vive. Y quisiera, es muy difícil compartir así, pero ¿cuántos me aman igual? ¿Cuántos valoran mi esfuerzo? Vamos a segunda de Tesalonicenses y así acabo. No, esto es muy difícil. A ver si acaba la pandemia esta ya, o a ver si os vacunan a todos, ¿no? Que os vacunen a todos, ¿eh? Me venís con la cartilla de vacunación y yo me vacuno el último. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3. Y el verso 16. Fijaos lo que he descubierto esta semana. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre, ¿qué dice? Paz. El príncipe de paz, ¿no? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Y luego dice en toda. ¿Sabéis qué dice el griego? ¿Sabéis lo que dice el griego? El griego koiné, el que fue escrito. Pues dice esto. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda, y el griego dice manera, lo mismo. En toda forma, en toda manera. ¿Me escucháis? Dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, de toda forma. Algunas versiones dice, en cualquier circunstancia te dé paz. Que la cosa no te sale, que no sabes cómo vas a pagar el alquiler el mes, que tienes que ir al médico a no sé qué, que lo otro que esperabas no llega. Dice que Dios te dé paz, de su paz, en toda manera. ¿Me escucháis? De toda forma, en su paz. Y cuando aprendemos a vivir en el Espíritu, es uno de los dones que enseguida viene, su paz, ¿o no? ¿O no has estado angustiado por algo y has entrado en su presencia y buscar de Él? Y orar y buscar y orar y buscar. Y luego salir con una paz, decir, bueno, el problema sigue ahí, pero yo tengo una paz que no sé qué va a pasar ni cómo Dios lo va a hacer, pero algo hará. De toda manera. Y quisiera acabar como voy acabando las últimas semanas. Acordaros de orar en todo tiempo. Dice la Biblia en todo kairos, ¿verdad? Decíamos la versión de Efesios, en toda oportunidad, de orar en todo momento oportuno. Cuando la cosa aprieta, ponte a orar. Pero quería decir algo, escuchadme, porque algunos hermanos a lo largo de estos años de pastor a veces me han dicho, Dani, es que yo estoy orando, pero a veces no sé por qué orar. Bueno, escuchadme bien, el que le ocurra eso y esté orando y buscando de Dios y llega un momento que se corta y ahora no sé qué decir, bueno, pues que ore en lenguas.